Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En esta mañana me acerco una vez más a ustedes con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Sobre todo, voy a dar un testimonio de mi vida, de mi familia, de cómo Dios siempre ha estado con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado. Esa es la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, donde dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Antes de empezar con este testimonio, quiero leer una porción de la palabra de Dios que dice en el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios es un Dios fiel. Él es fiel a su palabra. Lo que Dios habló, lo que Dios dijo, Él lo va a llevar a cabo, Él lo va a ejecutar. Se va a cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca falla. El Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen. Yo, por la gracia de Dios, estoy aquí ante ustedes, agradecer a Dios en primer lugar, y agradecer también a mi esposa, a mis hijos, a mi yerno, a mi nieto. Agradecer a mis familiares, amigos. Gracias por sus llamadas. Gracias por sus palabras de aliento. Quizá lo que voy a decir a muchos no les va a gustar, pero es la realidad, lo que yo he vivido en carne propia. Desde el 15 de abril caí mal. Durante 11 días tenía un dolor de cabeza fuerte, una fiebre insoportable, mi cuerpo dolorido, pero así estuve trabajando por espacio de 11 días. El 26 de abril mi cuerpo ya no daba más. Mi esposa, mis hijos fueron afectados en la salud. Dificultad para respirar, dificultad para caminar. Pero nunca dejamos de creer en Dios. Sabemos que Dios es fiel a su palabra. Porque yo estoy convencido plenamente que Él me escogió desde el vientre de mi madre. Dios tiene un plan, un propósito conmigo, con mi familia. Y entonces el 26 de abril, cuando yo me sentía mal, ya no tenía las fuerzas físicamente de poder seguir adelante, de trabajar, llamé al 113 de Ministerio de Salud, donde me hicieron unas preguntas y me reportaron como sospechoso del COVID. Las dudas vinieron a mi mente. Los ataques comenzaron. Pero Dios me decía que yo estaba sano por la llaga de Jesús. Mi fe comenzó a tambalear en un momento. Pero me recordé cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Dios tocó el corazón de mi hija. Dios produjo un avivamiento dentro de ella. Ella comenzó intensamente a orar, tanto en el entendimiento como en el espíritu. Y así Dios lo estaba fortaleciendo. Tocó a mi esposa. Mi esposa es una gran ayuda idónea. Gracias por ello, Dios. También empezamos juntos a orar a Dios. Decirle gracias, Dios, porque tú estás con nosotros en medio de esta prueba. Los últimos mensajes que yo subí por YouTube, por Messenger, era cuando estaba mal en ese momento. Me acuerdo cuando siempre mencionaba, cuando decía nuestro siervo Santiago, hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gózate. No de los problemas, sino de que Dios está contigo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando yo me reporté el 26 de abril, me dijeron de 5 a 7 días que iban a venir a mi casa a hacerme la prueba. Nunca vinieron del Ministerio de Salud. Nunca vinieron. Nosotros seguimos confiando, creyendo en Dios, que Dios es bueno y que su palabra es medicina, refrigerio para nuestros huesos. Y después, a partir del 25, o pasando unos 3 días, se fue el dolor de cabeza, se fue la fiebre, se fue el dolor de cuerpo, y todo en mi casa, mi esposa, mis hijos, mi yerno comenzaron a recuperarse físicamente. Porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Ese Espíritu que levantó, resucitó a Jesús de entre los muertos. Iglesia, ese Espíritu vive dentro de nosotros, el cual dice, vivifica nuestros cuerpos. Y doy gracias a Dios. El Espíritu Santo nos sostiene. Él nos consuela. Él nos fortalece. El Espíritu Santo nos ayuda a orar con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Desde el momento que nosotros hemos creído a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Significa que nosotros como iglesia, como creyente, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos de Dios. La Biblia dice que Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de Dios. Y estamos en el reino de Dios. Nunca desmayes, iglesia. Siga creyendo, confesando la palabra de Dios. Porque a su tiempo la palabra va a producir vida en tu cuerpo. Las dudas vendrán, como en el caso mío, como en mi casa. Pero inmediatamente nos agarramos de 2 cosas: de la palabra de Dios y del nombre de Jesús. Acabo de leer el Salmos. El salmista David dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra. Dios, 2 cosas ha engrandecido: su nombre y su palabra. Y eso obra al favor de la iglesia. Yo recuerdo un día cuando estaba laborando, 2:30 de la mañana, por espacio de media hora, tenía un dolor de cabeza fuertísimo y una fiebre insoportable. Mi cuerpo empezó a temblar, a estremecerse, terrible. Comencé a clamar a Dios. Y ese día, mi esposa tuvo una visión en casa. Cuando ella me vio a mí, que yo estaba en una bolsa negra. Y había varias personas. Ella preguntaba a dónde me estaban llevando. Y nadie lo respondía. Entonces mi esposa se acercó hacia la bolsa negra, abrió el cierre, me vio a mí y me preguntó, me dice: esposa, ¿dónde te llevan? Yo le respondía: no sé, pero no te pueden llevar. Y en ese lapso que yo tenía de 2:30 a 3, una batalla, mi esposa estaba recibiendo esa visión. Dios estaba tratando con ella. Ella lo que hizo, ponerse a orar, ponerse a clamar, agarrándose de la promesa, lo que dice Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios escuchó su clamor. El diablo no puede tocar mi vida, porque mi vida la pertenece a Dios. Nosotros confesamos la palabra en casa, nos unimos, nos reconciliamos, porque a veces padres e hijos, a veces tenemos confrontaciones, enemistades, pero más vale lo que dice la Biblia:
Si nuestro corazón nos reprende, abogado tenemos a Dios, el cual es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Hermanos, Dios me restableció. El día 7 de mayo, fui al ministerio del MIRIS. Me hicieron la prueba, los análisis, y me dijeron que estaba reactivo, positivo con el COVID-19. En ese momento, cuando esas palabras me dio la doctora, fueron como un balde fría que llegó a mi cuerpo. Me senté un rato. Me dijeron, tú no puedes estar aquí, tienes que retirarte. Salí del lugar. Me puse a llorar. Pensé en mi familia. Llamé a mi esposa. Y siempre estoy agradecido de ella por sus alientos. Eso es la esposa idónea. Me dio la tranquilidad. Me puso en contacto con Dios. Puso la paz en mi corazón, en mi interior. Llegué a casa. Le dije, esposa, hijos, yerno, estoy aquí y estoy para rato. Me agarré de lo que dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero decirles lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. En el capítulo 43, verso 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando caminas por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Nosotros vamos a pasar diferentes tipos de pruebas, luchas, circunstancias, adversidades. Pero vamos a salir victoriosos, porque Dios está con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Vendrán diferentes tipos de pruebas, luchas en tu vida. Pero tú ponte firme en Dios. Así como Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate de mi gracia. Iglesia, la gracia de Dios está en nuestro favor. Familia, Dios me restableció. Estoy libre, estoy sano por la llaga de Jesús. Pero quiero decirles, pongan su mirada en Dios. Arrepiéntanse. Vuélvanse de sus malos caminos a un camino correcto. Entonces dice Dios, huirá desde el cielo, les escuchará y Dios les va a perdonar todas sus iniquidades y Él va a sanar su dolencia. Porque Dios lo ha prometido. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Eso es la clase de vida de Dios. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, entonces Dios va a cuidar de ti. Pasarás por las aguas, por los ríos, y no te quemarás. Las pruebas no te tumbarán, porque Dios extiende su mano, te sostiene. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sigan creyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios funciona. Y doy gracias a Dios. Restableció mi hogar, mi familia. Hemos hecho un compromiso ante Dios. Dos cosas que nunca se van a dejar: la palabra de Dios y el nombre de Dios. Y el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios obrará a favor de ustedes, porque la palabra de Dios es vida. La palabra es medicina. No hay nadie quien puede detener la palabra. La palabra es poderosa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.